Muy buenos días, mis amados discípulos, les envío mis bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, conforme a mi corazón de compartirles la palabra de Dios, correctamente dividida, para que esta palabra more en abundancia en vuestros corazones y especialmente y fundamentalmente para que esta palabra sea útil en el día a día, en su vida cotidiana, porque así funciona y así quiere Dios que nosotros trabajemos su palabra. Hoy voy a leer y voy a compartirles un contexto que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, y leyendo a partir del versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso contexto de la palabra de Dios. Vamos a tratar de visualizar y de separar y de, digamos así, ampliar el concepto de todos estos registros bíblicos. La palabra de Dios es simple, es clara, para nada complicada, solamente tenemos que dejarla que ella se exprese. Quiero resaltar algunos conceptos de este contexto que acabo de leer. El primero que quiero rescatar es el versículo 17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjense qué maravilloso y qué exacto es el uso semántico que Dios hace de las palabras y de las frases. Dice, si alguno está en Cristo. ¿Qué significa que yo esté en Cristo? ¿Lo tienen claro? Estar en Cristo significa estar en comunión con Dios. Estar en Cristo significa que yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Eso es estar en Cristo. El esfuerzo es de mi parte, de la parte del creyente, porque Cristo en mí es salvación. Cristo en mí es remisión de los pecados. Pero yo en Cristo es comunión. Es una perfecta e íntima comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios después. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es maravilloso. Ahora, más de uno se puede estar preguntando que no es fácil. No es fácil si vos lo mirás como un todo. Es muy fácil si vos lo haces día a día, momento a momento, semana a semana. Así es fácil. Haciendo un paralelismo, no es fácil dejar de fumar, pero si vos te enfocás en que no vas a fumar por una hora pasa rápido. Luego en 2 horas, luego por día, y así sucesivamente vamos obteniendo las victorias. Ahora, con Dios es mucho más fácil, porque tenemos Cristo adentro, y la palabra de Dios nos enseñó que todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y todo esto, de que si estamos en Cristo las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas,
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, atención, el ministerio de la reconciliación. ¿Saben una cosa? Yo durante muchos años pensé que el ministerio de la reconciliación estaba para aquellos que están en eminencia, los líderes de la iglesia, o un pastor, o un ministro. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que todo esto proviene de Dios y está hablando de cada creyente, El contexto está hablando de que si alguno está en Cristo, y cuando habla de alguno se refiere a todos los creyentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar en Cristo, estar en comunión, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra revelada, a la que está escrita, más la palabra que Dios nos puede revelar en un momento específico de nuestra vida. Y Dios nos reconcilió. A mí no me reconcilió un pastor, ni me reconcilió un ministro. No. Dios nos reconcilia por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros, hermanos míos, tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio que Dios nos dio de reconciliar al mundo con Dios. Fíjense, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, vuelve a reiterar, ya no solamente el ministerio, sino la palabra de la reconciliación. Todo lo que Dios escribió, todo lo que dejó escrito, esa es la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es llevar la palabra de la reconciliación ¿a quién? A las personas que no conocen. Tenemos que llevar adelante el ministerio que Dios nos dio y por el cual vamos a rendir cuenta. No cuentas en el sentido de castigo, sino, hijo, ¿qué hiciste con el ministerio de la reconciliación que yo te di? ¿Qué hiciste con la palabra de la reconciliación que yo te di? ¿Has reconciliado al mundo conmigo? No pasa por la cantidad, pasa por el hacer. Si fue uno, no importa. Si fueron dos, gloria a Dios. Si fueron miles, aleluya. Pero es importante que nosotros sepamos que cada creyente, no el ministro, no el pastor, no el evangelista, no los líderes de la iglesia, son los únicos que tienen el ministerio y la palabra de la reconciliación. Cada uno de nosotros tenemos ese mandamiento dado por Dios. Y la confirmación, fíjense el versículo 20. Así que somos, fíjense lo que dice la palabra de Dios, así que somos, tiempo presente, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Chicos, Dios nos nombró en la tierra embajadores en nombre de Cristo. Ahora, ¿te sientes un embajador de Cristo en la tierra? ¿Has asumido ese rol, esa función? ¿Cómo luce hoy el cristiano básico? El cristiano básico luce atormentado por los pecados, sin una vida victoriosa, poderosa y abundante, con la cabeza agachada, pidiendo una y otra vez que Dios perdone nuestro pecado cuando Dios ya te perdonó. Ya te perdonó cuando vos creíste y confesaste que Jesús es el Señor en tu vida y creíste que Dios lo levantó de los muertos. En ese mismo instante fuiste hecho justo delante de Dios. Y Dios te revistió de toda la justicia disponible, que es la justicia de Jesucristo. Ya no te hace falta más
estar arrodillado una y mil veces pidiendo perdón por tu pecado, porque Dios ya te perdonó. Lo que Dios quiere es que seas un embajador en nombre de Cristo para que reconcilies a la humanidad y al mundo con Dios. Esa es nuestra tarea en este tiempo, en esta administración y en este momento. Debes asumir el nombramiento que Dios te dio. ¿Cómo te sentirías si el presidente de tu país te nombrara embajador de tu país? Saldrías contento, feliz a contarle a todo el mundo que te nombraron embajador de tu país. Comprarías un traje nuevo, saldrías victorioso, te sentirías victorioso. Te pararías firme con la frente bien alta y diciendo: soy embajador de mi país. ¿Qué necesitan? Yo represento a mi país. ¿Cuántas veces te paraste así y dijiste: yo soy embajador en nombre de Cristo? ¿Qué necesitas? Dios ha hecho disponible una vida abundante por la obra redentora de Jesucristo. Cumple tu ministerio, cumple tu rol de embajador. Lo vuelvo a leer, por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos justos por la obra redentora de Jesucristo, por la obra maravillosa de salvación de Dios, no por tus obras, no por cuántas veces te arrodillas, no por cuántas veces vas al culto, no por cuántas veces vas a la iglesia, no por cuántas veces agarras la Biblia o la lees. Sos justo porque Cristo murió por vos y por mí y por todos nosotros, porque creíste en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Mi exhortación, mis amados discípulos, es que se paren firmes en la palabra de Dios, reclamen sus derechos filiales como hijos de Dios y asuman su ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, y cumplan su rol como embajadores en nombre de Cristo. ¿Te gustaría aprender más de esta palabra maravillosa que Dios ha dejado disponible? ¿Te gustaría vivir como vivió Jesucristo? ¿Te gustaría manifestar el poder y la vida abundante que Jesucristo ha hecho disponible? Te invito a que te anotes al seminario La Abundancia de Dios. Acá en la descripción tienes el enlace para que te anotes y comiences a cambiar tu vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.